Bon dia a tothom. Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo evento de APD. Hoy nos acompañan dos monstruos de la sabiduría y el conocimiento en el ámbito económico. Ahora os daré paso y os los presentaré. Pero bueno, primero de todo, desearos, espero que todos estéis bien. Que tengáis ánimo para lo que queda. Y bueno, comentaros un poquito quién soy yo. Soy José Miguel Lara, soy el director internacional de FI Group. FI Group es una consultora líder a nivel internacional que lo que hace es ayudar a las empresas a conseguir diferentes incentivos fiscales y de fondos públicos para las actividades de innovación, de la I+D+I. Esto lo hacemos en 13 países y ahora, pues bueno, tenemos un momento donde este tipo de incentivos pues también son muy demandados, ¿no? Hoy vamos a hablar del presente y futuro de la economía catalana, que no es nada, y sobre todo por la situación que estamos viviendo, cómo esperamos o cómo preveemos afrontar este nuevo panorama, ¿no? Hoy nos acompañan Oriol Amat. Oriol Amat, yo creo que no hace falta presentar a los dos ponentes de hoy, pero bueno, simplemente decir catedrático de la Pompeu Fabra, aparte de publicaciones y de 1000 cosas más que hace. No hace falta que os dé más datos sobre él, todo el mundo lo conoce, ¿no? De la misma forma, Josep María Gay de Liébana, también muy conocido, no hace falta presentarle, economista, tertuliano, publicador de miles de cosas, o sea que un placer, sobre todo, el poder compartir con ambos y con todos los aquí presentes, pues este contenido tan interesante, ¿no?, que vamos a tener hoy. No voy a hacer más dilaciones ni más presentación de nada más, porque lo importante es que tanto Oriol como Josep María nos den su punto de vista, ¿no? La jornada va a ir de la siguiente forma. Tenemos 15 minutos donde Oriol pues, nos va bueno, a exponer cuál es su visión de lo que está pasando y cómo prevé que van a ir las cosas. Después de estos 15 minutos daremos paso a Josep María, ¿de acuerdo? Para que nos haga exactamente lo mismo, cuál es su visión del presente y futuro de la economía. Y después de esto, pues tendremos unos 20 minutitos de tertulia, de debate, ¿no?, de preguntas. Saben que pueden pues, poner aquí sus preguntas y al final de la exposición de nuestros dos ponentes, pues seleccionaremos las que nos dé tiempo a hacer en el resto de los 20 minutos que tenemos. ¿De acuerdo? Sin más dilaciones, nada, bienvenidos y esperemos que sea muy provechoso para todos. Oriol, es tu turno. Adelante. Buen día, buenos días. Es un placer, un gran honor estar esta mañana con vosotros. Quería hacer un gran agradecimiento a APD por la invitación, también a José Miguel por la presentación y también a todos los que han contribuido a la organización. Y deciros que para mí es un gran honor también pues, estar esta mañana con mi buen amigo José María, el colega de muchas batallas que hemos hecho, que hacemos y que vamos a hacer. Además, habéis visto que con José María nos hemos comprado una librería para ponerla detrás y así pues, podemos hacer la videoconferencia pues, tal como se merece, con muchos libros detrás. Bien, pues entonces la pregunta que se nos hace es cómo vemos el presente y el futuro de la economía catalana. A ver, en primer lugar quería decir el mensaje que me gustaría transmitir en esta presentación y que es el mensaje que diré al final también, pero ya lo digo al principio. ¿Sí? Y el mensaje es que si lo hacemos bien, y cuando digo si lo hacemos bien me refiero si lo hacemos bien entre todos, las personas, las empresas, los gobiernos, si lo hacemos bien y si lo hacemos mejor, será una crisis que creo que será menos profunda de lo que podría ser y será una crisis más corta de lo que podría ser. Y si lo hacemos bien, podemos salir reforzados
de una situación tan delicada como la que estamos. Por tanto, el mensaje es, si lo hacemos bien, si lo hacemos mejor, será una crisis menos profunda, más corta y podemos salir reforzados. Bien, entonces, el primer punto que quería comentar es el presente de la economía catalana. Y cuando digo presente, hablaré de cómo estaba la economía catalana en febrero antes del coronavirus. La economía catalana era una economía que estaba en crecimiento, con un crecimiento menor que el de años anteriores, pero estaba en crecimiento, creando empleo, y es una economía como la española que conviene que tengamos en cuenta que en el mundo hay unos 200 países. De esos 200 países, cuando miramos cualquier ranking, puede ser un ranking de PIB, de Producto Interior Bruto, puede ser un ranking de creación de bienestar, puede ser un ranking de índice de progreso social. En cualquiera de los rankings de 200 países, nosotros estamos siempre alrededor entre el 20 y el 30. Por tanto, Cataluña, España, estamos entre el 20 y el 30 de 200 países, que significa que siempre tenemos unos 20-30 países que están mejor y unos 170-180 países que están peor. A pesar de ello, a pesar de que hasta febrero era una economía con un cierto crecimiento, también es una economía que tenía debilidades muy importantes. Una de ellas es la reducción en el esfuerzo de I+D. Desde la crisis del 2008, en España, en Cataluña, hemos ido reduciendo cada año el esfuerzo en I+D. Y esto es una enfermedad muy importante porque ¿cómo vamos a hacer frente a la revolución 4.0, los robots, a todo esto, invirtiendo cada vez menos en I+D cuando en el resto de Europa cada vez invierten más? Otra gran debilidad que tenemos es los salarios. Desde el año 2008, una buena parte de los trabajadores, digamos, de la gente que trabaja, no ha recuperado el poder adquisitivo que tenía en 2008. Por tanto, este es un segundo problema, con desigualdades importantes. Un nivel de paro era del 12% en febrero, sigue siendo elevado. Había sido del 26% en 2013, pero sigue siendo elevado. Y luego un clima político que también pues, que no ayuda a lo que es la economía. Llegamos al mes de marzo. La pregunta era presente y futuro. Vamos ya al presente, más presente y al futuro. Llegamos al mes de marzo y nos encontramos con una caída brusca con el confinamiento de la actividad económica de un 50%. Esta caída del 50% desde hace una semana es caída aún, estamos cayendo, pero ya no es de un 50%, es de menos. Según las estadísticas, estaríamos alrededor de un 40% que estamos cayendo ahora mismo aún de la actividad económica. Si pensamos ya en el futuro y miramos las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco de España, de la Cámara de Comercio de Barcelona, lo que vemos es que lo que se espera para el 2020 es una caída del PIB que puede estar entre el 7 y el 10-12% en el 2020. Por tanto, si dijésemos una caída del 10%, ¿qué significa? Pues que si España tiene un PIB de 1 millón de millones, para simplificar, pues que de repente vamos a tener una actividad pues, de 100.000 millones menos. Cataluña es la cuarta parte, por tanto, en Cataluña la caída de actividad que podría haber en 2020 es de unos 50.000 millones. Entonces, perdón, no lo he dicho bien, 25.000 millones. En Cataluña, o sea, caída del PIB, de lo que produciremos de menos. El PIB es la suma de lo que hacemos entre todos. Si España tiene más o menos un PIB de 1 millón de millones, un poquitín más, pues un 10% es 100.000. Cataluña tiene un PIB de unos 200 y pico mil de millones, pues un 10% es 20 y pico mil. Bien, entonces, mirando qué ha pasado en crisis anteriores, podríamos decir que hay dos tipos de crisis, básicamente en cuanto a la causa. Cuando hay estas caídas tan fuertes, básicamente los orígenes son de dos tipos. Hay un tipo de origen, el más frecuente, que es cuando se produce una burbuja. Una burbuja es un recalentamiento de la economía, cuando los precios de las acciones, los inmuebles, los tulipanes en 1700, cuando los precios suben más de lo que es razonable. Y todo el mundo ve que los precios ya son exagerados, pero siguen comprando porque creen que seguirá subiendo. Una burbuja es lo que pasó en 2008, sobre todo inmobiliaria, es lo que pasó en el año 2000 con las empresas de Internet, es lo que pasó en 1929 con la bolsa. Las crisis provocadas por burbujas son más largas en cuanto a la salida. Cuesta más salir de esas burbujas. En cambio, las crisis del segundo tipo, que es el que estamos ahora no estamos en una crisis de una burbuja. Es verdad que hay una burbuja de deuda,
pero esta deuda no ha provocado, creo, la crisis en la que estamos ahora. La crisis ahora es básicamente por el coronavirus. El coronavirus es un hecho puntual, un hecho trágico, mundial, etcétera, pero es un hecho puntual, no es una burbuja la que lo ha provocado, la situación en la que estamos. Y entonces vale la pena mirar qué pasó en crisis provocadas por gripes o hechos similares. Por ejemplo, ¿qué pasó con la gripe española de 1917? ¿Qué pasó con el SARS en China? No fue en ese caso una crisis mundial, pero ¿qué pasó? Las crisis provocadas por hechos puntuales, como es una gripe, estas crisis, a pesar de ser muy profundas en el momento en el que hay el confinamiento, las salidas más rápido. En muchos casos han sido 6, 7, 8 meses. En cambio, recordemos la crisis del 2008, que empezamos a salir de ella en 2013. Bien, entonces paso a la última parte de mi intervención, que sería cuáles son las claves para que esta crisis sea menos profunda y sea más corta. Y lo que sí me gustaría quedar claro es que esto depende de lo que hagamos a partir de ahora. El FMI puede haber hecho una previsión, el Banco de España también, pero no nos olvidemos que estamos en un momento de catastrofismo, donde la mayoría de personas se fijan más en lo catastrófico, en la peor previsión, que en la mejor previsión. El Banco de España ha hecho una previsión que ha dicho el PIB caerá entre un 6 y un 13. ¿Qué es lo que han recogido los periódicos? Pues que el PIB caerá un 13. Es decir, de los distintos escenarios, porque el Banco de España ha hecho varios escenarios, pues lo que ha salido en los medios de comunicación, los titulares es el PIB caerá un 13%. Entonces, ¿cuánto caerá el PIB? Pues depende de lo que hagamos a partir de ahora. Ya se han hecho cosas bien y se han hecho errores, pero en función de lo que hagamos las personas, las empresas y los gobiernos a partir de ahora, podemos hacer que ese PIB caiga más o caiga menos. Entonces, temas clave que influirán en la profundidad y la duración de la crisis. Los temas clave creo que son 6. En primer lugar, uno que depende muy poco de nosotros y menos de los economistas. La crisis sanitaria. ¿Cuánto durará? ¿Habrá recaída en septiembre? ¿No la habrá? Eso puede condicionar mucho lo que pase a continuación. Puede ser que la semana que viene se descubra una vacuna. Pues evidentemente la crisis sería mucho menos profunda y la salida mucho más rápida. No hemos de descartar que se descubra algún remedio en las próximas semanas o en 1 o 2 meses. Hay muchos equipos de investigadores muy potentes por todo el mundo y a lo mejor alguno encuentra la fórmula mágica, digamos. En segundo lugar, por tanto, el primer punto, la crisis sanitaria. El segundo tema es ¿en qué situación están las empresas? Hay empresas capitalizadas que se han capitalizado en los años de la última crisis y así como en el año 2008 muchas empresas, la mayoría estaban muy endeudadas y muy descapitalizadas, en 2020 muchas empresas están poco endeudadas y muy capitalizadas. A quien tenemos más endeudados son las cuentas públicas, eso sí, pero lo que son las empresas están menos endeudadas. Aquellas empresas que estén a lo mejor algo descapitalizadas, en función de que amplíen o no capital ahora, si pueden, pues eso ayudará. El tercer punto es la liquidez. Para muchas empresas ahora lo que seguramente están haciendo, pues es la dirección general de la empresa lleva una gorrita que pone gestor o gestora de liquidez. Y a quien tiene que tener en el despacho, pues en la mesa de al lado, en la silla de al lado, es a la persona responsable de tesorería. Porque lo que puede matar a las empresas ahora es cuando haya problemas, si hay problemas de liquidez. Por tanto, en el tema de la liquidez, en la medida que las ayudas gubernamentales vayan más rápido de lo que han ido hasta ahora, se ponga más dinero del que se ha puesto hasta ahora y haya menos burocracia. Hay muchas empresas que me dicen que los préstamos ICO y otros tipos que se lo están denegando. Por tanto, el tercer punto es la liquidez y ahí en la liquidez tiene que haber más dinero que ha de llegar más rápido y con menos burocracia. El cuarto punto es el rescate. Las medidas de liquidez, en cierto modo, son un rescate, pero el cuarto punto es el rescate que hagan los gobiernos. Hay países donde se están haciendo rescates muy importantes. Hay países donde hay personas que ya han recibido, millones de personas que han recibido transferencias, cheques. Y, por tanto, el tema clave es si los gobiernos van a rescatar a fondo perdido, una cosa es la liquidez, a fondo perdido, a las partes más vulnerables de la economía. Me estoy refiriendo a empresas, no solo pymes,
Podríamos hablar, por ejemplo, del sector turístico, del sector de las aerolíneas, la cultura, el cine, el deporte. Esto sé que a José María le gusta, el deporte, el rescate para el deporte también. Por tanto, en la medida que haya este cuarto tipo de medida, es decir, un rescate, subvención a fondo perdido, dinero que no se ha de devolver y que tendría que estar llegando ya, inmediatamente. Hay países que lo están haciendo. A quien dude de este tipo de medida le diría que más vale pagar unas subvenciones durante 2, 3, 4 meses. Es posible que para el turismo, las aerolíneas, el deporte, tenga que haber subvenciones más tiempo, pero para la mayoría de economía estamos hablando de 2 o 3 meses quizá. Más vale pagar subvenciones durante 2 o 3 meses que subsidios de paro durante 2 años y luego todo lo que venga a partir de ahí. Más vale pagar. Es como un seguro que se puede pagar, una cantidad que se puede pagar y que será muchísimo menor que la que habrá que pagar si no se hace esto. Dinero rápido y a fondo perdido para los sectores y empresas más vulnerables, pymes, autónomos. Una quinta medida. Y esta nos afecta a todos y a todas. La solidaridad. Solidaridad de todos y todas en todas direcciones. Y aquí incluyo solidaridad, inclusive hasta los gobernantes que tenemos. Se están haciendo errores, pero a veces hay que reconocer que hay alguna medida que se ha hecho que está bien. Los países que están saliendo mejor de la crisis tienen una complicidad mejor, una mayor complicidad entre gobernantes, la ciudadanía, pero es verdad que si hay esa complicidad, posiblemente es porque se lo han ganado. ¿Sí? Pero bueno, nos conviene que haya solidaridad en todas direcciones y voy a poner un ejemplo de qué quiero decir. Imaginemos una empresa que tiene un autónomo, que es una persona que hace labores de jardinería, que ahora hace 1 mes y medio que no está haciendo esas labores. Una empresa puede verse la tentación de decir, bueno, pues como no está prestando el servicio, pues no le pago. Eso es una posibilidad. Y hay empresas que lo tendrán que hacer porque están en una situación delicada. Pero los que puedan, vale la pena que apliquen solidaridad hacia esa persona autónoma, que le sigan pagando esa factura. Será durante 1 mes, durante 2 meses, quizá 3. Vale la pena que lo hagan. Si todos aplicamos solidaridad en todas direcciones, nos irá mejor a todos. Y la sexta medida es la resiliencia. Cuando en China hubo el SARS, hubo una empresa que a partir de esa oportunidad que representó para ella el SARS, pues se convirtió en un monstruo mundial, monstruo en el buen sentido de la palabra, es Alibaba. A raíz del SARS, en China, todo el comercio electrónico tuvo una gran explosión, un gran desarrollo y Alibaba aprovechó esa oportunidad. En momentos como los actuales son momentos de oportunidades. Por tanto, he hablado de 6 medidas y ahora sí, ya voy acabando y simplemente decir que hay personas, empresas y países que lo están haciendo bien. Algunos que lo están haciendo mejor que nosotros. Pues simplemente aprendamos de las mejores prácticas. Y sobre todo cada uno concentrándonos en nuestra parcela. Si podemos ayudar al jardinero, si tenemos un proveedor que está sufriendo, a lo mejor en lugar de retrasarle el pago, para salvar a ese proveedor que nos interesa también, entre otros motivos, por la relación que tenemos con ese proveedor, pero también por la relación, porque nos interesa el suministro de los productos que hace. Pues a lo mejor hemos de adelantar el pago a ese proveedor. Es otro ejemplo de solidaridad. Por tanto, acabo como he empezado. Si lo hacemos bien, si lo hacemos mejor, creo que puede ser una crisis menos profunda de lo que dice el Banco de España y que será menos larga de lo que los peores augurios vaticinan. Ahora, depende de lo que hagamos a partir de ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Uriol, por tus apuntes y bueno, por esa visión, ¿no?, global de presente y futuro. Hay ya unas cuantas preguntas que las tenemos ahí preparadas para cuando el profesor Gael Liebana haga su exposición. Profesor, adelante con lo tuyo. ¿Se oye?
Buenas, a todos, sí, gracias aquí. En primer lugar, gracias a APD por invitarnos. Gracias, José Miguel, gracias, Sergi, que está, digamos, en la trastienda controlándolo todo para que todo funcione bien. Gracias al grandísimo Oriol, que es un lujo siempre compartir con Oriol estos momentos. Y a todos ustedes, ánimos y sobre todo, más que nunca ahora, entusiasmo a raudales. Se lo digo porque de entusiasmo se puede vivir, más o menos, pero bueno, es lo que necesitamos. A mí me encanta siempre coincidir con Oriol porque Oriol para mí es como ese hermano, porque hace tantísimos años que nos conocemos y tantos frentes en los que hemos batallado, batallamos y Dios mediante batallaremos, que siempre te infunde la calma, la tranquilidad, por lo tanto la cordura adecuada, ¿no? Entonces, a mí me encanta escucharlo porque, bueno, porque me quedo tranquilo, pero sin embargo, permítanme que yo haga mi discurso, es decir, que en este caso, pues coincidirá y no coincidirá con el del querido Oriol, ¿no? En primer lugar, ¿cómo afectará la COVID-19 a la economía catalana? Bueno, igual que a cualquier otra economía, que es la economía española y la economía europea, pero con un aspecto, digamos, muy acentuado, que es que Cataluña tiene una debilidad y una fortaleza. La debilidad está en que dependemos bastante del turismo. El turismo, de momento, ni viene, ni se le espera, ni se le esperará. Por tanto, quiere decir que nos hemos de acostumbrar durante unos meses, que no sé, en función de lo que dure el confinamiento y sobre todo la lucha contra la pandemia, por tanto no tenemos aquí turistas. Si viene alguien, será algún despistado que aterrice por aquí. Nuestro caso no es tan grave como el de Baleares o el de Canarias, que en este caso, digamos, dependen prácticamente al 100% de lo que sería la industria turística. Pero en Cataluña somos, recordémoslo, la comunidad autónoma que tiene más visitas de turistas, juntamente con Baleares y precisamente con Canarias. Por tanto, ahí vamos a tener una debilidad. Nosotros tenemos una economía muy sustentada también en servicios y en comercio, también con un impacto importante de restauración, de hostelería, no necesariamente vinculado al turismo, sino por nuestra vida. Y la vida no se va a normalizar. Y la vida, aquí viene la gran duda, que es un poco pues lo que decía Oriol, en el caso de que se consiguiera tener una vacuna en cuestión de meses, pues bueno, esto sería fenomenal. Yo que estoy en contacto cada semana con los médicos y cada 2 semanas estoy un par de días en el Vallebrón, los médicos me comentaban la semana pasada que no se espera ninguna vacuna más o menos con garantías hasta el primer cuatrimestre de 2021. Por tanto, quiere decir que de alguna manera la normalización de la actividad normal de nuestras vidas se va a ir posponiendo, con lo cual quiere decir que la normalización de la actividad económica en este sentido se va a ir posponiendo. Por tanto, nos tenemos que hacer un poco a la idea de que el escenario, no voy a decir, y efectivamente, como Oriol destacaba, que el escenario peor es el que se va a cumplir. Por tanto, esa caída de que el Banco de España en el peor escenario pronostica del 13,6% de nuestra economía, pero entre el 6,6 y el 13,6 me quedo en una franja media que sería el 8% del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, quiere decir que, de acuerdo con los números que Oriol planteaba, si hablamos de un PIB que tiene la economía española el último año, dato ratificado ayer por Bruselas, de 1.245.331 millones, una caída del 8% dejaría nuestra economía en aproximadamente 1.100.000 millones de euros, con lo cual quiere decir que la sacudida sería fuerte y esto evidentemente tendría el retruque para la economía catalana. Cataluña tiene una ventaja, pero ahora voy también a decir aquí una ventaja que es desventaja o que hubiera podido ser una ventaja más fortaleza todavía, que es la industria. La industria, nosotros, por las razones que sean, tenemos un peso industrial importante, pero no tenemos el peso industrial adecuado, no tenemos el peso industrial que País Vasco, por ejemplo. Lo digo porque País Vasco sí que se ha sabido armar de una industria muy potente y sobre todo desde la perspectiva tecnológica. Entonces aquí, ¿qué ha pasado? Que nosotros en definitiva hemos caído en la trampa que ha caído toda Europa y por tanto hemos desindustrializado, hemos deslocalizado nuestra industria y nos hemos ido a China y nos hemos ido a los países del sudeste asiático y ahora resulta que nos estamos percatando de que realmente tenemos una dependencia industrial y ni mascarillas somos capaces de producir para nosotros mismos y nos están tomando el pelo y nos están enredando, etcétera, etcétera. Y cada día conocemos algún dato nuevo que son millones de euros de aquí y de allí. Y mientras tanto, mientras que hay un vicepresidente en el gobierno de Asuntos Sociales y de Agenda 2030, que yo no sé si llegaremos al 2030, que arremete contra las grandes fortunas y contra Amancio Ortega, suerte tenemos de Amancio Ortega, que está costeando de su propio bolsillo
todo el traslado con los aviones fletados por él directamente para que llegue todo el material de China procedente de China a España. Por tanto, quiere decir que llega a Zaragoza precisamente y otros que fleta Juan Roig que llegan a Valencia, ¿no? Por tanto, quiere decir, nosotros ahora nos estamos dando cuenta de que quizás nos equivocamos. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque resulta que a nivel español la industria manufacturera tiene un peso del 11% sobre el PIB, cuando años atrás lo había tenido del 20 y algo por ciento, y esto es lo que ahora de alguna manera sería para nosotros un arma importante. Entonces aquí esto de alguna forma implica la crisis que tenemos, las aristas de la crisis y cuáles son los focos de actuación de esa crisis. En primer lugar, yo querría destacar que ha aparecido un cisne negro, es decir, el cisne negro nadie lo esperaba. El cisne negro era... habíamos hablado de 10 cisnes negros, de 8, de 9, de 15, pero apareció un cisne negro que era aquello, ¿no? Que siempre ahí, pues bueno, como último comodín ponías, ¿no? Y una pandemia. Y cuando la COVID-19 empezó, el llamado coronavirus en una región del interior de China, decíamos, bueno, mira, esto exótico y tal. Y nosotros en el primer mundo nos creíamos que éramos seres superiores, que estábamos inmunizados, que no pasaría absolutamente nada y tal. Cuando vimos ya que en Italia la cosa estaba mal, ya empezamos un poco uy, y al final aquí estamos confinados, estaremos confinados y veremos cuándo salimos del confinamiento, al margen de que los niños ya podamos salir ese domingo, que yo ya tengo ganas de salir aquí a la calle, porque como dice mi mujer, a veces dices que eres igual que un niño, pues por tanto ya entiendo que puedo salir a la calle. Bueno, aquí realmente tenemos un aspecto que es la crisis sanitaria, por tanto la crisis sanitaria es el elemento clave y entonces aquí viene lo que sería la primera crítica, ¿no? La primera crítica es ¿y qué se ha hecho a lo largo de los últimos años? Bueno, se ha recortado los presupuestos en sanidad. Y a día de hoy, lamentablemente, el gasto público en sanidad en porcentaje del PIB en España es del 6%. En estos países donde el coronavirus tiene 120 muertos, en estos países en los que los contagios son mínimos, en esos otros países, como Portugal, por ejemplo, resulta que el gasto en sanidad por lo menos es del 7%, es del 8% sobre el PIB, con lo cual aquí se ha hecho un recorte. Y en estos momentos, nuestra sanidad, que es la mejor del mundo, está yendo a luchar contra el enemigo sin armamento, sin escudo protector. Por tanto, lo que tenemos que hacer es aquí dotar de recursos necesarios a la sanidad, porque por algo tenemos una sanidad que es ejemplar, que es auténticamente brutal, que es impresionante y, como decía Oriol, el tema del gasto en investigación y desarrollo, que el gasto en investigación y desarrollo es un gasto, digamos, transversal. Sanidad de un lado, con el talento este que se tiene que ir, que tiene que emigrar, porque aquí no se le puede retener, porque no se le renuevan los contratos en las universidades, en los centros de investigación, y luego también a nivel de lo que sería la reindustrialización de Cataluña, la reindustrialización de España, en lo que sería investigación y desarrollo. ¿Cuánto destina España a I+D? El 1,20% del PIB. ¿Cuánto es esto? 14.052 millones de euros. ¿Cuánto es el gasto en I+D que destinan las 5 grandes tecnológicas que son Apple, Microsoft, Amazon, Facebook y Alphabet? Pues el año pasado, facturando 899.000 millones de euros, destinaron 108.000 millones como gasto contabilizado en la cuenta de pérdidas y ganancias, 108.000 millones de dólares, el 12%, lo mismo que España, el 1,2%, la coma la corro y tengo el 12% de las tecnológicas. ¿Por qué las tecnológicas al día de hoy no están bajando del billón de capitalización en Wall Street con la tormenta que está cayendo? Pues precisamente porque esto es lo que les da la gran fuerza. Por tanto, aquí que tenemos un tema de crisis sanitaria en donde hemos de ver también las consecuencias, las secuelas que tiene y cómo nos tenemos que rearmar. El tema industrial, nos hemos de reindustrializar. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues mirar aquellos polos que había y aquellos planes de desarrollo económico e industrial de los años 60 para, en definitiva, potenciar que la industria en Cataluña y la industria en España, y que hay que hacer, dar todo tipo de facilidades. Oriol decía, es que hay que subvencionar. Bueno, no, más que subvencionar, hay que bonificar, porque la subvención siempre es, oh, señor, gracias, señor presidente, oiga, gracias. Y en cambio, las bonificaciones no se pagan impuestos, es lo mismo la subvención que la bonificación. Por tanto, quiere decir que los recursos se queden dentro del sector privado. ¿Para esto qué hay que hacer?
Para esto incluso hay que llenar, hay que repoblar la Cataluña, la España vaciada, esta España interior, esta Cataluña interior. Por tanto, quiere decir que hay pueblos que necesitarían un rearme aquí industrial que les iría muy bien, porque además, lamentablemente, vamos a tener una avalancha de paro. Por tanto, esta gente que se va a quedar sin trabajo porque depende del sector servicios y del sector comercio, habría que canalizarlos hacia lo que sería, en este caso, la industrialización. Pero esto hay que ponerle en marcha hoy, para el día 1 de septiembre, y ya estar armados, y para que cuando tengamos necesidad de mascarillas, las mascarillas no tengan que venir desde China, y que si el avión tiene que repostar en Turquía, que no las incauten, o si el avión tiene que hacer escala en Marsella, que el amigo Macron tampoco requise las mascarillas que vienen y las batas sanitarias, que es lo que ha ocurrido. Por tanto, este es un aspecto clave. El otro aspecto, el campo. Ahora nos damos cuenta de la importancia que tiene el tener un sector primario importante. En Cataluña hay un sector primario importante, pero que tendríamos que primar, que tendríamos que poner ahí arriba, al igual que en España, porque es un sector clave. El sector primario es el que nos da la autosuficiencia en un momento en el que el problema ha sido el comer, el comer, el comer. Gracias a nuestro sector primario podemos comer. Fuerza en el sector primario, fuerza nacional, fuerza exportadora, capacidades para poder abrirse al mundo, al igual que en el sector industrial. Este es el tema clave. Formación profesional, hay que preparar a la gente. No puede ser que digamos renta básica, renta básica, renta básica y tal. Aquí todo el mundo va a estar subsidiado. Son 6.000 millones de euros al año. Nuestras cuentas públicas, de las que ahora hablaré, no pueden aguantarlo. Son aumentos de pensiones, aumentos del otro y tal. Este país está en quiebra, este país está en quiebra, ahora lo voy a decir, está en quiebra y vamos a tener que ser rescatados. Y dentro de esta disyuntiva del rescate solo hay dos alternativas, Bruselas o Caracas. Por tanto, hay que elegir. Y yo, entre Bruselas y Caracas, prefiero la disciplina de Bruselas, los ajustes de Bruselas y tal, que hay que mirar Grecia, lo que pasó en Grecia, que no lo de Caracas, porque lo de Caracas es nacionalizar. Porque aquí hay algo que es clave dentro de lo que sería esta crisis económica. Aquí el gobierno no ha tomado ninguna medida. Y cuando digo ninguna medida, al margen de ayuditas, que son 17.000 millones de euros que no ha cobrado nadie. Quiero hacer esta puntualización, que no ha cobrado nadie, de los ERTES y todo esto y tal, que no ha cobrado nadie. No hay ni una sola medida pensando en el mundo empresarial. Este gobierno desconoce por completo que la columna vertebral de la economía de un país y de este país son las empresas. Y aquí, lamentablemente, no hay ninguna autoridad, ni la competente ni la incompetente, que hayan pensado en la columna vertebral, en las empresas. Aquí es el autónomo, pero el autónomo trabaja con pequeña empresa, con pyme, la pyme con gran empresa, y todas se retroalimentan y todas dan trabajo, y las tiendas funcionan y los comercios funcionan y los proveedores suministran a los clientes. Y si esto se detiene y si se van muriendo dentro de lo que sería esta batalla por falta de asistencia, por falta de ayuda a las empresas, entonces no es aquello de vamos a recuperarnos de nube. No nos vamos a recuperar. ¿Por qué? Porque se está destruyendo, se está matando al tejido empresarial. Aquí dijo el presidente del gobierno, vamos a movilizar 200.000 millones de euros de recursos. Y cuando dijo esto, yo me preguntaba, ¿y qué es movilizar 200.000 millones de euros de recursos? 100.000 millones en avales. 100.000 millones en avales, aval, no es poner 100.000 millones encima de la mesa. 100.000 millones en avales, en unos avales que no están llegando a la gente, que no se están dando, que el otro día la ministra Calviño, quien por cierto, abro paréntesis, el día 4 de marzo dijo en el diario Expansión, están estas declaraciones, que el impacto del coronavirus sería poco significativo para la economía española. Bravo ahí. El otro día, hace 10 días, en un programa de televisión que lo escuché, decía que solo se habían pedido 3.500 millones de euros de los avales, cuando a mí, como Oriol también estaba comentando, a mí de entidades financieras me decían, estamos sobrepasados de los 100.000 millones y además suerte tenemos de la banca, que es el ángel de la guarda, que está dando ayuda y está dando préstamos que en otras condiciones no los podría dar, para intentar reanimar, para intentar mantener viva una empresa que está moribunda. ¿Qué ha hecho el gobierno? Nada. 83.000 millones. Vuelvo a los 200.000. 100.000 que no pone nada, que son los avales. Luego, 83.000 millones en concepto de ¿qué? De movilización de recursos del sector privado. Y ahí sí que yo digo, oiga, explíquenme esto. ¿Qué es esto de movilizar 83.000 millones de recursos del sector privado? ¿Esto qué quiere decir? Que 83.000 millones van a pasar en los próximos meses del sector privado al sector público. Y dígame, ¿cómo y de qué manera? 183.000 millones. 17.000
las ayudas que se dan. Muy bien. ¿Cuánto representa 17.000 millones? Hoy el 1,21-22% del PIB de España. Muy bien. ¿Cuánto es lo que ha puesto Donald Trump encima de la mesa? 2 billones de dólares. ¿Cuánto ha dado en préstamos a las pequeñas y medianas empresas? 350.000 millones de dólares. Y además con una condición, si usted no me echa a nadie, si usted aquí mantiene el empleo, estos préstamos no me los tiene que devolver. ¿Qué haréis en Dinamarca? Ni ERTES ni nada. Aquí usted, ¿qué tiene? ¿Problemas para pagar a la gente? No se preocupe. Yo, gobierno, le pago el 75% del sueldo de las personas que usted sacrificaría. Y yo le voy a dar a usted, empresa, el cheque con un máximo de 3.080 euros al mes. Yo le doy el cheque, pero no me despida a nadie y sigan funcionando, que para eso estamos. ¿Cuál es la deuda pública que tiene Dinamarca sobre el PIB? 34%. ¿Por qué en Alemania están ayudando con 600.000 millones del Fondo de Estabilización que la Merkel ha puesto? Por una razón muy sencilla, porque la deuda pública, dato de ayer, es del 59% del PIB. ¿Qué pasa en España? Que nos han corregido el déficit público que se ha presentado y en vez de ser 32.905 millones, resulta que son 35.195 millones. Hay aquí 2.000 millones, 2.200 que querían colar de unos activos fiscales diferidos que han dicho en Bruselas, no, esto no cuela. Sumo el déficit público del año 2019, 35.000 millones. Sumo los déficits públicos acumulados desde el año 2008 hasta 2019. ¿Saben a cuánto asciende esto? A 825.000 millones de euros. El déficit de este año, me quedo con el del Fondo Monetario Internacional, para no ser tan alarmista como el Banco de España, 9,5. ¿Saben cuánto representa esto? 110.000, 115.000 millones de euros. El déficit público del año 2021, 80.000 millones de euros. Sumo del año 2008 al año 2021 y me encuentro con un déficit acumulado de más de 1.100.000 millones de euros. ¿Recuerdan que les he dicho antes el PIB de este año cuánto será? 1.100.000 millones de euros. El déficit que habremos acumulado es el importe del PIB de 2020, previsiblemente. Voy más allá y añado algo. ¿Qué pasa con la deuda pública? La deuda pública se puede disparar mínimamente hasta el 115% del PIB, quizás hasta el 120%. Muy bien. Ahora, ¿a cuánto ascenderá esto? En torno a 1.300.000, 1.400.000 millones de euros. Ostras, esto quiere decir que realmente pinta un poco mal, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que emitiremos deuda pública, bravo, muy bien. ¿Y quién la va a suscribir? Al día de hoy, el Banco Central Europeo ya lleva suscritos 400.000 millones de euros de deuda pública española y está comprando porque si no la prima de riesgo aquí se agilizaría. ¿Qué pasa cuando vayamos a los mercados? Que salvo el Banco Central Europeo que nos ponga toda la ayuda del mundo, el problema que ocurrirá que es que nos van a decir, oigan, el tipo de interés, el 1%, me dicen, no, a ver un momento, ¿ustedes son estos que pierden 1.100.000 millones y que tienen tanta pérdida por su déficit como PIB generan en un año? Una pregunta. ¿Y en el gobierno no están estos señores que decían que la deuda pública no hay que pagarla nunca y que la deuda exterior hay que hacer una quita? Mira, ustedes les vamos a dejar el dinero al 10%. ¿Qué problema tenemos en España? Que no hay palancas fiscales. No hay palancas fiscales. Se han malgastado el dinero que los españoles y catalanes pagamos en impuestos. Y ahora nos encontramos con este despropósito. Es un despropósito generalizado y extendido por toda España. Por tanto, aquí las cosas se han hecho fatalmente mal. ¿Y entonces qué ocurre? Que como no hay palancas fiscales, como no hay ayudas, como no hay alternativas, como no hay herramientas, dependemos de que alguien nos auxilie. Y entonces ahora viene el kit de la cuestión. ¿Y quién nos va a auxiliar? Bueno, nos tiene que auxiliar por fuerza Europa. ¿Y esto qué va a suponer? Pues unas exigencias, un guión muy duro que cumplir. Pero este es el camino. Ahora, ¿qué tendría que haberse hecho? Ayudar a los empresarios a entender que las empresas son el motor de una economía. Y yo, al final, como soy mal pensado, porque soy del español, bueno, yo espero que se neutralice la liga, Por tanto, a mí lo que me interesa es que esta liga quede ya como estaba y tal, y el año que viene se vuelve a empezar, porque ahora esto de jugar los partidos de a puerta cerrada y todo eso y tal, esto no tiene, es un sinsentido, ¿no? Por tanto, esta liga neutralizada y a partir de cuando se pueda se vuelve a empezar y no hay descensos, ni ascensos, ni nada. Por tanto, se queda todo igual neutralizado. Entonces, acá viene la cuestión clave. ¿Qué hay que hacer? Pues aquí hay que montar un gobierno de concertación.
situación, un gobierno en el que cojan las riendas del país gente que sepa. Necesitamos al frente de lo que son nuestros entes aquí públicos, necesitamos a gente que sepa, coño, gente que sepa. No necesitamos a incompetentes, coño, necesitamos a gente que sepa. Y esta gente que sepa son los que harán los presupuestos, porque los presupuestos tienen que ser, de aquí está el rey de la materia, el grandísimo Oriol, presupuestos base cero. ¿Y por qué tiene que ser presupuesto base cero? Porque hay que decir, sí, hombre, tal gasto, tal. Y entonces aquí, cuando la gente sensata, los tecnócratas o sabios entren, dirán, oiga, pero a ver, usted me dice que este gasto se incremente en un 10%, pero ¿qué pinta este gasto? ¿Qué pinta? Por tanto, aquí quiero paquetes de decisión y paquetes selectivos. No, fuera. Por tanto, la situación realmente es complicada y simplemente un mensaje de esperanza. Si el confinamiento dura semanas, estupendo. Si el confinamiento dura meses, fatal. Si la actividad económica tarda en normalizarse, fatal. Y habrá que reinventarse, sí, pero hay que reinventarse ya hoy. Y la pregunta es, ¿tenemos a quien se pueda reinventar? ¿Tenemos ese comité de expertos que el lunes se puso a trabajar en Washington, donde está Tim Cook, donde está Satya Nadella, donde está Sundar Pichai, donde está Mark Zuckerberg, donde está el presidente de Goldman Sachs, donde está el presidente del Bank of America, el presidente de Wells Fargo, el presidente de Oracle, donde están todas las mentes brillantes, incluidos los líderes sindicales de Estados Unidos? ¿Tenemos este comité? No lo tenemos. Por tanto, ¿qué hemos de hacer? Hemos de cambiar porque viene la crisis social y la crisis política. Pero esto será en otro momento, José Miguel, porque ya me he extendido demasiado, no quiero aquí cansar, porque el mensaje de Oriol siempre es, digamos, el que tranquiliza y el mío es el que nos inquieta. Por tanto, en este caso, bravo por Oriol, José Miguel, bravo ahí y tranquilos que saldremos adelante. Los del español sabemos lo que es luchar contra la adversidad. Muchísimas gracias, profesor. Como siempre, cristalino. Bueno, tenemos varias preguntas del público, ¿vale? Hemos seleccionado algunas. Muchas ya se han quedado contestadas por la exposición de ambos, ¿vale? Pero le lanzo la primera a Oriol, ¿vale? Es una doble, ¿eh? Una que es cosecha mía y otra que es del público, ¿no? La primera, con toda la que está cayendo, ¿aún sigues siendo optimista en la recuperación? Y ligado a la pregunta del público, cuando hablamos de si lo hacemos bien, ¿vale? ¿Qué queremos decir con eso? ¿Alguna medida concreta, tanto que tenga que tomar el gobierno como el empresariado en este punto? O sea, ¿qué significa, ¿no? Si lo hacemos bien? ¿Qué sería para ti el hacerlo bien? Muy bien, un placer. En el fondo, con José María pensamos bastante igual. Otro tema es cómo lo transmitimos o dónde ponemos más el acento, ¿no? A ver, de lo primero que decías del optimismo, a ver, es que yo sobre el optimismo recordaría una frase que seguro que conoceréis de Daniel Kahneman, premio Nobel, que él tiene una frase que dice: los optimistas se equivocan más. Los optimistas se equivocan más, pero la vida les va mejor. Se equivocan más, pero la vida les va mejor. Pondré un ejemplo de qué significa la vida les va mejor. Las personas pesimistas ahora están concentradas en muchas noticias, muchas de ellas son fake news, noticias falsas, que el mundo se acaba. Yo esta mañana me miraba por internet predicciones de fin del mundo y hay previsiones de cada año. Podéis poner fin del mundo año 2019. Veréis varias personas que preveyeron que el fin del mundo se producía en 2019, en 2018, hay en 2020, 2021. Entonces, ¿qué problema tienen los pesimistas? Para mí es que se despistan. Se concentran en noticias negativas en lugar de concentrarse en aquellas oportunidades que hay, en aquellas medidas que tienen que tomar. En esta crisis, como en todas, habrá ganadores y perdedores. Los ganadores serán aquellas personas, aquellas empresas, aquellos países que están concentrándose en lo que tienen que hacer. Comparto lo que ha comentado José María de temas que se están haciendo mal y de países que lo están haciendo bien. Copiemos las mejores prácticas, aprendamos de las mejores prácticas. Entonces, había una segunda parte y ahora la he olvidado, había lo del pesimismo.
Y la otra, perdona. Sí. Bueno, la otra era básicamente un poco el si lo hacemos bien, o sea, que qué medidas, ¿no? al corto plazo creemos que deberíamos tomar, ¿no? ¿Qué significaba el hacerlo bien, ¿no? Por concretar alguna de ellas. A ver, en el año 1929 los gobiernos no tomaron ninguna medida porque se pensaba que el mercado lo sabía todo y lo arreglaría todo. Fue un error y fue una crisis muy larga y muy profunda. El PIB mundial cayó entre un 30 y un 35%. En el año 2008 ya sabíamos que los gobiernos tenían que rescatar. Hay países, Estados Unidos, por ejemplo, y José María lo ha recordado lo que está haciendo ahora Estados Unidos, que en el año 2008 los rescates fueron inmediatos. Y Estados Unidos salió de la crisis inmediatamente. En nuestro país salimos en 2013, cuando el señor Draghi dijo que haría todo para rescatar el euro. Entonces, yo diría que en esta crisis hay alguna medida que ha ido más rápido. Por ejemplo, los ERTOs, es verdad, lo que se ha dicho de que los ERTOs de momento nadie ha cobrado, creo. Ahora bien, la medida de aprobar los ERTOs y la tramitación de los ERTOs, tengo entendido, hay empresas que me dicen que los trámites, o sea, que lo han aprobado en 4 o 5 días. Ahora bien, estoy de acuerdo, para contestar más concretamente la pregunta, o sea, lo de los ERTOs es una parte pequeñita es una buena dirección, pero hay que hacer, lo ha dicho José María, lo que está haciendo Dinamarca, lo que está haciendo Suiza, lo que está haciendo Estados Unidos, que están enviando dinero ya y que no se ha de devolver a las partes más vulnerables de la economía. Y más vale hacer esto durante unos meses para no tener que pagar subsidios durante años. Perfecto. Queda claro. Otra pregunta, esta para el profesor, ¿de acuerdo? Se ha hablado mucho de la reindustrialización, ¿vale? Y hay varias voces que están clamando hacia ello, ¿no? Nos comenta también Francesc, ¿vale? Sobre el tema de la I+D+I, ¿vale? Y cómo esto, digo ya dos preguntas del público, ¿no? Esta reindustrialización, ¿no? Que estamos abogando algunos de ellos por ella, claro, esto no se hace de un día para otro, ¿eh? Hay que poner plantas en marcha, hay que hacer inversiones, hay que ver de dónde tiene que venir este dinero, ¿de acuerdo? Si nos lo van a prestar o no. O sea, medidas que podamos tener al corto plazo, primero, para intentar empezar mañana mismo con esta reindustrialización. Y segundo, lo ligo con los temas de I+D+I, que tanto Oriol como el profesor ha comentado, ¿no? Esa necesidad y ese tren perdido, ¿vale? Sobre la inversión en I+D+I, también del sector privado, porque yo creo que aquí no podemos depender de un gobierno que nos subvencione, ¿no? para invertir I+D. Es también una mentalidad empresarial en la que creemos que hay que apostar, ¿no? Entonces, profesor, reindustrialización sí, ¿cómo? Y en el corto plazo, ¿qué hacemos? Ahora sí, bien. Sí, se oye, bravo. Entonces, no, esto es muy fácil. Esto, no tenemos empresarios e industriales catalanes y españoles que están por todo el mundo. Pues coño, esta experiencia internacional que la tienen, ahora es de momento decirles, oye, monta aquí, monta aquí, monta aquí, monta aquí. Hombre, para montar necesito dinero, no te preocupes. Primero, ¿qué necesitas? Hombre, coño, ¿dónde monto la fábrica? Cogemos el coche, un papel que nos permitan ir con el coche, que nos lo haría la autoridad competente, y vamos a recorrer pueblos, y vamos a pueblos, y le decimos a los alcaldes, oiga, algún terrenillo por aquí para montar una fábrica que habrá 100 tíos, no más porque estará tecnológicamente, hombre, coño, hombre, y tal. Y estos 100 tíos cogería, sí, pero claro, nos instalaríamos aquí, con lo cual habría gente que viviría aquí, con lo cual habría proveedores de aquí, habría servicios de aquí, habría una economía inducida aquí. Hombre, coño, oiga, ¿y ustedes qué necesitan? Unos terrenos, pero además necesitamos, sí, vale, pues entonces vamos a encontrar a ese alcalde de ese municipio y que nos diga, como pasa en algunos rincones de Estados Unidos o en bastantes de Estados Unidos y también de España, y que nos diga, oiga, ya está, ya pueden empezar y nosotros nos encargamos de todos los permisos, subvenciones y todo, pero ya pueden empezar. Muy bien, ahora lo que necesitamos es pedir el dinero al Banco Europeo de Inversiones, a entidades financieras que con el aval del Banco Europeo de Inversiones financien, y las empresas, a cambio de esto, que tengan bonificaciones, es decir, que no paguen impuestos, que estén exoneradas ese
seguridad social. ¿Qué van a hacer? Me van a crear 100 puestos de trabajo, me van a crear 150 puestos de trabajo, van a reindustrializar, van a revitalizar una zona y además, ¿esto qué significa? Esto significa que me van a coger gente que estará en el paro, que no tendrá trabajo, que no tendrá posibilidad, porque en los próximos años no va a haber creación de empleo, no habrá creación de empleo, porque ya la creación de empleo estaba aflojando con un panorama tan desolador como el que pintan. No yo simplemente soy el mensajero de lo que pintan el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién va a crear empleo? Por tanto, esto de lo que se trata es agilidad. Ahora, aquí que no tengamos que demorarnos con el tema de que si hay la molestia para los pajaritos que cantan y los arbolitos de las sombras que hay en las ramas. O sea, que no entremos con puñetas de este tipo, lo digo porque somos expeditivos o nos hundimos en la miseria, que es lo que podría ocurrir. Ese tema conlleva el tema de I+D. El tema de I+D, ¿quién tiene la culpa de esto? El gobierno. ¿Y por qué tiene la culpa el gobierno? Porque el gobierno, a través de la Inspección de Hacienda, y hay que decirlo de esta manera, cada vez que una empresa está llevando a cabo planes serios de investigación y desarrollo y está consiguiendo patentes y está registrando sus productos y está yendo por el mundo, resulta que la Inspección de Hacienda, siguiendo instrucciones de los objetivos de recaudación que marcan, dicen, no, esto no es deductible, no, y aquí además esta deducción, como usted se la ha aplicado de esta manera y tal, sanciona, intereses de demora y tal. Con lo cual, ¿qué hacen? Pues entonces las empresas españolas, lo que hacen en I+D lo hacen en Estados Unidos. Claro, esto es evidente, elemental, querido Watson. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que el problema que tenemos es la administración y el gobierno, o sea, el establishment político que tenemos aquí, que es el que sobra. Por tanto, hemos de darnos cuenta del asunto y en la medida que no lo desalojemos, este país se hundirá en la miseria. Por tanto, esto es muy sencillo. Esto, el otro tema, construir una fábrica. Ya no se construyen las fábricas, José Miguel. Las fábricas con una tecnología china, que además yo tengo un amigo que tiene es el que está trabajando en Europa con esto, simplemente se fabrican las fábricas. O sea, tú ahora dices esto y, claro, ¿en cuántos días pusieron el hospital de Wuhan en marcha? En una semana, ¿no? Pero es que, claro, la tecnología que es, hay unas fábricas que hacen los edificios, pam, pam, y luego se transportan y ya está. Por tanto, nosotros fabricaríamos las fábricas el día 1 de septiembre, todo funcionando. Pero claro, el 1 de septiembre, si hoy me pongo en marcha, el 1 de septiembre, estoy diciendo, o sea, no estoy diciendo dentro de 5 años, no, estoy hablando del 1 de septiembre. Todo es fácil. Perfecto. Sí, hombre. José María. Otra pregunta también que nos hacen, sobre todo, por el tema de las pequeñas empresas, ¿no? Que también van a sufrir mucho lo que es la pequeña empresa, ¿no? Nos preguntan qué podemos hacer desde nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer desde nuestra parte? Uriol, ¿qué recomendaciones dirías, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer el pequeño empresario que esté en sus manos? Pues para el pequeño empresario, y un tema que ya ha salido, la burocracia. Si cogemos el ranking, que cada año se hace el ranking Doing Business del Banco Mundial, bueno, pues ¿cuántos días se necesita para tener una licencia de obras? ¿Qué cuesta esa licencia de obras? ¿Cuántos días se necesita y cuántos trámites para crear una empresa? Pues ahí tenemos un gran terreno de mejora. Yo antes ponía las estadísticas de PIB, de progreso social, donde estamos entre el 20 y el 30 a nivel mundial de 200 países. Cuando hablamos de temas de burocracia, trámites de licencias, crear empresas, etcétera, de 200 países estamos normalmente entre el 150 y 160. O sea, ahí tenemos una gran oportunidad de mejora. Y es verdad lo que ha dicho José María, de que hay empresas que cuando les explican los trámites que han de hacer para crear una empresa, para crear un almacén, para crear una cisterna, cuando les explican todo lo que han de hacer, pues se van a otras geografías y a otros territorios. Por tanto, ahí tenemos un gran margen de maniobra y esto sí que es algo que se podía hacer muy rápidamente. Lo único que hay que hacer es aplicar las prácticas de los países que lo hacen mejor. Punto. Perfecto. Siguiente pregunta para el profesor. Ya a nivel de autocrítica, nos pregunta Laura, a nivel económico, ¿qué autocrítica creen que deberían hacer las comunidades autónomas, en especial Cataluña, en lo que a medidas concretas deberían empezar a tomar?
Bueno, yo aquí creo que hay una parte de las comunidades autónomas que en definitiva también tiene que ser una posición activa. Yo me permito en este sentido con la transparencia que me caracteriza, decir que aquí el gobierno no ha hecho nada de nada. O sea, que decir, si en Madrid no han hecho nada, los de aquí han hecho menos, ¿eh? Por tanto, que decir que, o sea, aquí no ha habido, sobre todo desde el punto de vista empresarial, no hay nada. Entonces aquí lo que tendría que coger ahora, y esto que yo he dicho del alcalde y tal, el que lo tendría que hacer sería el presidente de la Generalitat, el señor Quim Torra, tendría que coger el coche con los empresarios y tal, por aquí, por allí y tal, y animar lo que sería emplazamientos, ubicaciones físicas, el descargar, como Oriol decía, descargar de burocracias, de trámites y todo esto, para agilizar y de alguna manera aliarse con los empresarios. Y lo que tendría que hacer en estos momentos la Generalitat de Cataluña sería reunirse con los empresarios. En Cataluña hay un caché de empresarios de padre muy señor mío, y aquí podrían iluminar, pero nada, no se trata aquí de crear, venga, aquí un gran comité, no, simplemente decir, oye, venga, aquí ideas que tenéis y tal, pero ya para poner en marcha y tal, con sus brazos ejecutivos los empresarios y tal, y ponerlas en marcha. Aquí hay una inoperancia absoluta por parte del gobierno de la Generalitat, al igual que el gobierno español. El gobierno español, de alguna manera, entiendo que tiene un propósito que es el de aniquilar a las empresas, lo entiendo por la facción de quienes gobiernan, o sea, el objetivo es la masacre empresarial, ¿no? Pero el de aquí, hombre, de alguna manera es que al final, claro, si matamos a las empresas, las pequeñas, las medianas no tendrán capacidad de supervivencia, tienen la resistencia financiera muy limitada, tienen me parece que incluso Oriol lo comentaba el otro día, un número de días limitado para poder pagar. Es decir, las empresas pequeñitas tienen pocos recursos financieros y suerte que hemos rebajado la deuda empresarial y la deuda familiar. Entonces lo que hay que hacer es actividad. Entonces, claro, porque hay un momento en el que tú te planteas, oiga, y tanto gobierno por aquí, tanto gobierno por allí, tanta autonomía por aquí, tanta autonomía y tanto Estado y tal. Al final, ¿para qué sirve? Todo eso tendría que estar al servicio de la sociedad, y ahora se demuestra que el Estado no está al servicio de la sociedad. El Estado es el gran obstáculo que tenemos, los que llevan el Estado, los que maquinan el Estado, el gran obstáculo que tenemos para prosperar. Quiero decir, ese es el problema. Pero nada, no se ha hecho nada aquí. Está claro, sí. No, bueno, si no estás de acuerdo, lo decís. Si me decís, no, a ver. Estas medidas, igual no me he enterado, yo no me he enterado. Sí. Pero... ¿Me dejáis hacer una intervención? Grande, Oriol. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo que decía José María. A ver, en el caso de la Generalitat hay evidentemente, pues faltan muchas medidas más. Hay una web que se llama Canal Empresa, donde hay los distintos tipos de ayudas que se han implementado. Evidentemente faltan muchos más, tendría que haber muchos más recursos, pero hay una serie de medidas. Ahora bien, yo como un tema para plantearnos no ahora ni la semana que viene, sino en los próximos años. Si nos fijamos en los gobiernos de la mayoría de países, veremos que una buena parte de los ministros, las ministras, de los presidentes de gobierno son personas que tienen experiencia empresarial, que han creado una empresa, que saben lo que es pagar una nómina. A lo mejor el mejor ejemplo no sería el señor Trump, que el señor Trump ha pagado muchas nóminas, pero fijémonos los gobiernos franceses, holandeses, suecos, británicos. Entonces, creo que en nuestro país, tradicionalmente, durante décadas, hay muy pocos ministros, muy pocos consellers que tengan experiencia empresarial. Entonces, si tuviésemos más personas del mundo de la empresa que se arremangasen y estuviesen en nuestros gobiernos, podrían dar este enfoque que muchas veces falta de entender lo que necesita la pyme, el autónomo, la empresa. ¿Puedo? Sí, es que de esto que dice Oriol coincido totalmente, y para mí de ahí viene el paquete de medidas que Donald Trump ha puesto en marcha en Estados Unidos. Es decir, los $2 billones los ha puesto porque Donald Trump... Quiero recordar un pequeño detalle. ¿Estarás de acuerdo o no estarás de acuerdo? Es un patán, es un pedazo de bruto, totalmente de acuerdo. Donald Trump es empresario. Y Donald Trump 2 veces ha presentado bancarrota y las 2 veces se ha rehecho, a pesar de que ha dejado un reguero de cadáveres en el camino. Pero es empresario. Tanto es así que el día en el que juró su cargo y llegó a la Casa Blanca, Donald Trump, el sueldo que tiene el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que es de $500,000, dijo que él no lo cobraba y que se diera a causas sociales, porque él era millonario y como millonario que era no necesitaba el dinero del sueldo.
Donald Trump llamó a una serie de amigos suyos y de contactos. Uno de ellos era el presidente de Goldman Sachs, el otro era el presidente de Exxon, el otro era el vicepresidente de Ford, el otro era el presidente de otra multinacional. Y le dijo, oye, Sam, te necesito que seas secretario de Estado. Y estos convocaron un consejo por la tarde del mismo día, renunciaron y se dedicaron a ser secretarios de Estado. El secretario de Estado más jovencito en los Estados Unidos tiene 75 años, pero tiene acá un teléfono, tiene aquí un contacto y una agenda que conoce a todo el mundo. Y evidentemente a los 75 años no se mete en política, ni por sexo ni por dinero. Por tanto, quiero decir que se mete para lo que sería entregar con generosidad el sapiencia. Ahora, si miramos el gobierno de España, en el gobierno de España no hay ni un solo tío ni una sola tía que en su puñetera vida hayan trabajado. Esta es la realidad. Y por lo tanto, lo que dice Oriol de saber lo que es a final de mes, tener que... Bueno, a ver, un momento, pagar a final de mes. No, que tienes que pagar y que no tienes dinero. Esto es la experiencia, lo que te curte y tal. Por tanto, ¿qué quiere decir? Que si es gente sensata, por tanto, necesitamos acá esta experiencia empresarial al 100%, como siempre, de acuerdo con Oriol, en este sentido. Esto es lo que nos está matando. Tenemos unos políticos que viven como decía el presidente, el querido Dani Sánchez Llibre, ¿no? Decía, vive en un núvol, ¿no? Pues los políticos viven en un núvol, ¿no? Los gobernantes en un núvol. Están nubulados. Bueno, coincido con ambas exposiciones. Tenemos ya el tiempo encima. Nada, yo por comentar también alguna propuesta que proponen al profesor Gai Lleida como futuro ministro de Economía de España. Bueno, mi voto lo tienes, José María. Mi voto lo tienes. Pero sí, hay muchas cosas que hacer, hay que remangarse. Tenemos un gobierno que efectivamente pues tenemos que actuar para mañana, como bien comentáis. Y bueno, y depende también de los próximos acontecimientos, bueno, el cómo vamos a evolucionar, si en V, si en L, si en línea. Esto... Yo creo que no somos futurólogos, ninguno de los que estamos aquí, pero bueno, se pueden prever, sobre todo cuando hay inacción, qué puede pasar, ¿no? Si estamos ya en una situación delicada, pues si no actuamos, lógicamente lo vamos a tener peor. Un placer contar con estos dos monstruos de la sabiduría económica en nuestro país. José María. Y nada, daros las gracias tanto a los asistentes como lógicamente a PD por hacerlo, que esto ocurra hoy. Y nada, nos vemos en un próximo evento. Y nada, a seguir remando, mucho ánimo a todos y nos vemos seguramente en el futuro con una sonrisa y unas cervecitas en la mano. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para todos. Ánimos ahí y entusiasmo a raudales. Muchas